Hola, hoy te voy a explicar acerca de la redacción en medios digitales y lo que aprendimos en estas últimas 8 semanas de estudio. Esta vez yo te lo voy a contar de manera resumida. Para entender un poco cómo funcionaba la cosa, cómo era antes de lo que hoy entendemos por interacción en internet, en redes sociales, para eso les voy a pedir que hagan memoria de algo no muy lejano, cuando nuestra manera de informarnos era a través de los medios de comunicación establecidos, periódico, radio, televisión. ¿Cómo olvidar cuando nuestros papás canaleaban y canaleaban hacia arriba y hacia abajo buscando un noticiero? O por ejemplo, cuando nuestro tío o nuestro abuelo compraba el periódico para informarse. Asimismo, cuando un familiar muy cercano prendía el radio para sintonizar la emisora donde todos los días daban la información que él o ella buscaba continuamente. Eso era lo que nosotros hacíamos antes cuando queríamos informarnos. Eso mismo sucedió con el inicio del Internet, donde los medios de comunicación que nacieron o emigraron hacia esta nueva opción empezaron a enviarnos información, la cual nosotros simplemente recibíamos. Esa es la web 1.0 que algunos teóricos han denominado. Pero ¿qué viene siendo entonces la web 2.0? Pues de acuerdo con David Caldevilla Domínguez, en su libro Las redes sociales, tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad digital actual, él nos dice lo siguiente: la web 2.0 o el blog 2.0 es solo el espacio de Internet en el que se otorga una especial importancia a lo social. Destacamos el aumento del valor a través de la interacción de los individuos que los visitan y comentan, y en definitiva, colaboran poco a poco en generar una transformación total de la antigua forma en la que entendíamos el periodismo o la comunicación misma. Aquí ya empezamos a hablar acerca de otros nuevos términos. Es aquí donde aparecen otras dos nuevas categorías. Por un lado, CGU, que quiere decir contenido generado por el usuario, y de acuerdo con Susana Pérez Soler en su libro Periodismo y redes sociales, claves para la gestión de contenidos digitales, esto es toda aportación pública de un internauta que no constituye una copia, ni un modo de vida y tenga cierto valor añadido, así como cualquier elaboración de contenidos tradicionales que se base en las aportaciones de usuarios como, por ejemplo, el ranking de noticias elaborado según preferencias. El CGU es básicamente la participación que tienen los usuarios en la web y sus aportes, sus creaciones que se dan en el ámbito de la red. Ya hablando de la web 2.0, tenemos la posibilidad de entenderla como un espacio de intercambio de contenidos generados por los usuarios. Este sería entonces el espacio en el que nacen las redes sociales. Ese espacio místico, mágico, donde ustedes pueden dar like, compartir fotos vergonzosas, videos de hace muchos años que reviven para hacernos reír, comentarios que quizás en la vida real o en el plano físico, para no irnos tan lejos, pues no lo diríamos. Pero es ahí donde todos nosotros tenemos la posibilidad de participar y compartir contenido que sea afín con nuestros gustos. Es aquí, en este espacio de redes sociales, donde podemos enumerar un sinnúmero, tanto las que existieron hace unos 10 o 15 años como las actuales que están en furor, como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, YouTube. Ahora hablemos de la red social Twitter, que más allá de generar sus espacios con tweets con un número determinado de caracteres en los cuales nosotros expresábamos ideas, pues la misma autora Susana Pérez Soler en su libro nos dice lo siguiente: Twitter dejó de ser una red social dedicada a exhibir situaciones cotidianas para convertirse en una potente herramienta de comunicación, tal y como lo reconoció Williams en una entrevista. Realmente les gustaba la idea de reporteros recopiladores de información, millones de ellos en todo el mundo que informaran de lo que sucede a su alrededor en una especie de forma de inteligencia colectiva. Esto quiere decir que además de ser una red social, la recopilación de información que se empezó a dar en los últimos años a través de la red social Twitter sirve como herramienta principal de muchos periodistas en el mundo, que la utilizan como una herramienta para verificar fuentes y buscar información. Ahora bien, hablemos de hipertexto. ¿Eso con qué se come? Y los retos del oficio. Si hablamos de hipertexto, nos vamos a remontar al año 1965, cuando el señor Ted Nelson nos hacía una definición acerca de este concepto. De acuerdo con Luis Pastor, en su libro Escritura Sexy, nos dice lo siguiente:
En este se pueden vincular dos contenidos distintos sin tener que estar obligados a seguir el orden secuencial de codificación al que obliga la lectura tradicional de textos en soporte de papel. Esta era la visión que hacía Nelson en 1965. Actualmente el hipertexto nos hace pensar en unos enlaces más grandes que van más allá de textos, que se conectan con videos, audios, incluso con redes sociales. Y de acuerdo con la página web lavanguardia.com, en el periodismo las fuentes son esas personas, publicaciones o documentos que nos proporcionan información oportuna sobre un tema determinado. Son, por expresarlo en otras palabras, el origen de las noticias. También, si nos queremos ir a fondo, podemos encontrar que las fuentes de información se dividen en tres. Ahora que hemos estado hablando del periodismo, de sus retos, de redes sociales, los invito a que hagamos un viaje. ¿Por qué no nos aplicamos bloqueador solar, un sombrero y nos colocamos nuestra mochila y nos vamos a conocer la pirámide? Pero no la de Egipto, no se confundan. Vamos a hablar de la pirámide invertida. La pirámide invertida es la estructura que utilizamos a la hora de construir una noticia, empezando su estructura por lo más robusto, por eso la figura que nos hacemos en nuestra cabeza, que va desde lo más ancho hasta lo más delgado, empezando por el título y el subtítulo, después de un primer párrafo que llamamos lead. Este lead tiene unas características que ya les ahondaré, que ya les contaré más al respecto. Luego viene el cuerpo de la noticia, datos en orden decreciente y finalmente detalles que nos queden por cerrar en dicha estructura. Pero lo principal, como lo mencioné antes, es lo robusto, a lo que más le metemos atención, que es el título y el primer párrafo, que es el lead. Nos vamos a referir ahora y nos vamos a apoyar en el libro de escritura sexy de Lluís Pastor, que él nos dice en uno de sus apartados: los periodistas lo tienen muy trabajado, puesto que son especialistas en narrar hechos. Las noticias que elaboran tienen que explicar en unas pocas líneas situaciones a menudo complejas. Por esta razón, los periodistas aplican la ley de las 5W. ¿Y cuál es de esa dichosa ley de los 5W? Pues son las 5 preguntas, por su traducción al inglés, que empiezan por la W, que en español serían las siguientes: el qué, el cómo, el cuándo, quién, dónde, y con eso nos podemos sustentar en cualquier noticia. Cuando completamos ese círculo que responde a estas preguntas, elaboramos un lead robusto, entendible y que dé la noticia de una manera más concreta. No sé si les ha pasado, pero en algún momento todos conocemos a esa persona que llega con un lenguaje soez a comentar cosas que están salidas de tono y que posiblemente, entre otras cosas, decimos que no tiene etiqueta, no tiene un buen comportamiento. ¿Y qué les dijera yo si les cuento que en otros espacios existe también la etiqueta, que no es exclusivo del plano presencial? Pues sí, en internet, en las redes sociales también existe. Y a esta etiqueta en internet la llamamos netiqueta, que es nuestro buen comportamiento, nuestra forma correcta del uso del internet, de las redes sociales, tanto para dirigirnos a las otras personas como en nuestro comportamiento. Ahora que venimos hablando de nuestra representación, de cómo nos ven las personas tanto en lo presencial como en lo digital, quisiera abrir este espacio citando a Avril Loveless y Ben Williamson de su libro Nuevas Identidades de Aprendizaje en la Era Digital, que nos dicen lo siguiente: cada tecnología también requiere la inculcación de una nueva forma de vida, la remodelación de varios papeles para los seres humanos, técnicas requeridas para usar sus dispositivos, las técnicas mentales requeridas para pensar en términos de ciertas prácticas de comunicación, así como las orientadas al teléfono móvil, procesador de texto y a la World Wide Web. Esto quiere decir que, de acuerdo con la identidad digital que estemos proyectando, asimismo se crea una imagen, ya sea en aspectos como lo económico, lo educacional y lo laboral. Así es que cada vez que entramos a las redes estamos haciendo un historial de nuestro perfil, ya sea como un profesional o como alguien que se dedica simplemente a utilizar las redes con otro tipo de justificaciones. En la lista de deberes ya cerca al final, era casi imposible olvidarnos de la propiedad intelectual. Como periodistas, como profesionales, debemos apelar a la ética, y el recurso de nuestras fuentes, entre otras cosas que investigamos, tiene que estar sujeto al respeto por el derecho de autor, reconociendo nuestras fuentes, reconociendo nuestras citas y de dónde sacamos dicha información. Es imprescindible, como se mencionaba anteriormente,
que siendo profesionales debemos acudir a la ética para hacer mejor nuestro trabajo. En conclusión, la superlabor del periodismo no se quedó en la máquina de escribir y en el papel, sino que sigue transformándose, adaptándose al entorno digital, entendiendo cómo funcionan las redes sociales, cómo escribir para ellas, cómo escribir para la web, cómo aferrarnos a nuestra ética, entre otras cosas, incluyendo nuestros valores. Para eso debemos seguir preparándonos, pero seguimos aquí aprendiendo.